Tamames, Fernando Sánchez Dragó, muchas gracias por su tiempo. Dragó, una pregunta. ¿Es Ramón Tamames el mejor candidato posible, incluso imaginable? Bueno, es el mejor candidato posible entre los que están vivos. La verdad es que es una confesión que te hago. Cuando se planteó la búsqueda de un candidato, yo pensé también en Ortega y Gasset, pensé en Unamuno, pensé incluso más cerquita en Escotado, pero estaban todos muertos. Ramón quedaba bien vivo. Ramón, llevan desde 1956 dando guerra, metiéndose en líos, pisando charcos y lo que les queda. Bueno, debe quedar bastante poco, ¿no? Pero es una larga vida. A mí cuando me dicen qué corta es la vida, a mí me parece larguísima. Haber nacido durante la República, haber pasado la guerra civil con los bombardeos, viniendo las sequías y las autarquías del régimen de Franco, luego el desarrollismo, después la transición y luego todo lo demás. Larguísimo. A mí me parece que llevamos viviendo, pues eso, casi un siglo. Ramón, te tienen que quedar por lo menos 4 años más, los que dura una legislatura. Pues no los firmo, yo tengo firmado 102 años. Desde 1980, Ramón, Fernando, se han presentado 5 mociones de censura, la suya será la sexta y ha triunfado una que mejor hubiese sido que no hubiese triunfado, la de Sánchez, al decir de muchos. ¿Piensan que va a triunfar la suya? Y en caso de que piensen que no, ya la moción de censura en sí tiene su propia utilidad, aunque no vaya a triunfar, aunque no vaya a prosperar. Pues fíjese, al principio yo pensaba, como intuyo que piensa usted todavía, que no iba a servir para nada en el sentido de que después de la votación no habría votos suficientes para que el candidato pudiera gobernar. Pues estoy cambiando de opinión, porque veo que hay un enorme interés y veo al gobierno actual en una crisis que casi le vendría mejor salir, hacer mutis por el foro en estos momentos que esperar a unas elecciones y perderlas como las va a perder, claro. Bueno, una moción de censura es una mina puesta de largo alcance, de mecanismos retardados. Por ejemplo, en la que presentó en su día Felipe González, no sirvió para derribar el gobierno, pero sí sirvió para que poco después, efectivamente, el propio Felipe González llegara a la jefatura del gobierno. Yo, Gonzalo, creo que esta moción de censura, aparte de lo que pase cuando se presente y se vote, ya ha ganado, porque se ha producido un impacto colosal en la sociedad. Todo el mundo está hablando de ello. Yo voy por la calle y me preguntan por Ramón Tamames. Entonces, una moción de censura, inicialmente es una moción de censura, luego será o no será de investidura, pero la censura ya se ha ganado, está en la calle, todo el mundo habla de ello. Y a mí me paran y me llaman presidente y casi me da la intención de darles una bendición, porque les veo con un entusiasmo extraordinario y una especie de fe. Ven, hijo mío, te voy a dar la bendición. Sí, lo malo, Ramón, es que a mí me llaman vicepresidente por tu culpa, cosa que no tiene la más mínima base. Bueno, eso habría que discutirlo. ¿Y le han contagiado, la gente que está tan entusiasmada, le ha contagiado usted el entusiasmo? Pues a algunos sí, indudablemente, es una cosa extraordinaria. Tom Burns Marañón, que es un observador de la sociedad española estupendo desde el diario Expansión, ha dedicado un artículo de una plana al candidato que bueno, se encarga a, qué sé yo, a Art Buchwald o a Cronkite en la televisión norteamericana y les dan el Pulitzer y no lo hacen mejor. Es impresionante lo de Tom Burns y lo de Carlos Herrera, tanto en la radio como escribiendo me parece que es en ABC, formidables. Querido Ramón se llama el artículo. Bueno, la verdad es que yo he tenido afortunadamente mucha relación con los medios y siempre me acuerdo de mi llorado amigo Herrero, Antonio Herrero. Al que tiene en la entrada de casa. Exactamente. Bueno, la primera vez que él y yo aparecimos en los medios fue en el famoso motín del 56, que ya hablaron de nosotros entonces. Más que motín fue rebeldía estudiantil, se llama ya en la historia de España. Ramón, ¿y ese espíritu del 56 por la reconciliación nacional va a estar presente en su discurso de moción? Pues no le puedo decir nada del discurso porque me debo al secreto más absoluto, que diría un petulante barogiano. Pero lo que sí le digo es que lo llevamos aquí. Ese fue nuestro
estreno, nosotros somos la generación del 56, y allí estaba Mújica, estaba Pradera, estaba Dionisio Ritruejo, Sánchez Mazas, Ruiz Gallardón, si me queda alguno, el Aurriaga, que es el único que vive junto conmigo, y era un elenco formidable. 7 personas, incluido el vicepresidente. El profesor Sánchez Dragó. De verdad que fuimos la segunda generación del 98. Fue la segunda etapa de un movimiento de regeneracionismo nacional que iniciaron 5 personas: Azorín, Baroja, Unamuno, Maeztu y Antonio Machado, nada menos. Fernando, Ramón Tamames no nos va a decir nada del discurso, nos consta que tú lo has leído, tampoco nos vas a decir nada, mucho me temo, pero sí va a hacer bueno eso que adelantó Girauta en un artículo del ABC hace poco, que no va a ser una moción de censura, que va a ser una emoción de censura, que la gente va a volver a conectar con los discursos parlamentarios? Bueno, yo he escrito una columna recientemente que se llama Moción, Emoción, Conmoción. Emoción ya se ha suscitado y conmoción nacional también. Entonces es un discurso de Estado, es un discurso que no se dirige solo a los parlamentarios con sus partidismos y sus triquiñuelas políticas, que se dirige a la nación. Desde ese punto de vista me parece que, que tiene un alto valor simbólico que una persona de la sociedad que no pertenece al Parlamento hable en el Parlamento y se dirija desde el Parlamento, donde normalmente se ejerce la soberanía de la nación, se dirija a la gente, al pueblo, a todo el mundo. Pero que he estado 7 años en el Parlamento, 3 legislaturas, vuelvo a una tribuna que conozco desde hace mucho tiempo y me proporciona una gran alegría hablar a todos los diputados y detrás de ellos a la soberanía nacional, que son 47 millones de españoles. Y al hombre de la calle, no te olvides. 47 millones de españoles incluye de la calle, de los parques y de los municipios. Hablado del artículo de Tom Barnes, del de Carlos Herrera, hemos citado también el de Girauta, los 3 elogiosos, pero ha habido mucha crítica hacia usted y alguna de ella con muy mal gusto y por un motivo que es por una razón de edad. Le echaban en cara que tenga usted 89 años. Pues fíjese... ¿Se ha sentido tratado con poco respeto, Ramón? No, no. Algún ignorante, personas que no conocen al candidato y personas que no se preocupan de ver ni siquiera mi libro, más que unas memorias donde se relata todo, pues dicen cosas abuela pluma, necedades algunas veces. Porque claro, dicen el comunista Ramón Tamames, bueno, yo estuve en el PC, pero este señor y yo, desde el PC, desde el primer momento dijimos que nada de dictadura del proletariado, ni ciencia del marxismo-leninismo, ni otras garambainas. Porque a mí me preguntó Carrillo cuando le dije hay que suprimir eso de la ciencia del marxismo-leninismo y hay que acabar con la dictadura del proletariado. Y dijo, ¿por qué? Digo, dictadura ya hemos tenido bastante. Y luego, la ciencia del marxismo-leninismo no existe, no es una ciencia. Ah, ¿y qué es la ciencia? Digo, la matemática, la física, la química. Ese día Carrillo aprendió mucho. Mira, Gonzalo, la edad de una persona se mide por su cabeza, por la edad de sus neuronas, y la cabeza de Ramón Tamames a la vista está. Recuerda que Roosevelt, cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, estaba ya en silla de ruedas, no es el caso, afortunadamente, de Ramón. ¿Cuántos años tenía Churchill cuando se embarcó nada menos que en la oposición a Hitler? De Gaulle, cuando fueron a buscarlo en una situación de crisis nacional parecida a la que vive España en estos momentos, ¿cuántos años tenía? Volviendo a Expansión, que es la revista de economía, periódico de economía más difundido en España, la persona de Warren Buffett, que es digamos, el maestro de maestros de los mercados de capitales, de inversión, etcétera, 92 años, 57 ejercicios al frente de un fondo de valor. Bueno, pues es un maestro, pues yo me quito el sombrero ante las gentes que llegan a estas edades y procuran seguir rindiendo un servicio a su país. También le han criticado mucho por haber evolucionado políticamente, pero callan que su evolución política y la de Dragó también nunca ha ido acompañando al poder, sino enfrentándose al poder. No, y además no se crea que es tan cambiante. La persona que soy yo pues ha experimentado en varios grupos políticos
y he terminado, empecé con el PC y he terminado con Adolfo Suárez. Bueno, Adolfo Suárez es un ser providencial en la historia de España. Yo le tengo una admiración tremenda. Me preguntaron una vez, ¿qué españoles admira usted? Digo, dos. Uno, Hernán Cortés, el español más inteligente que hemos tenido. Del que ha escrito usted mucho. Y el segundo, Adolfo Suárez, providencial. Pero lo raro, lo anormal, sería que no hubiéramos evolucionado. Hay más arrugas en la cara de Ramón, hay más arrugas en mi cara, habrá más arrugas en la tuya, tendrás más canas. Igual que evoluciona el cuerpo, evoluciona también la cabeza, evolucionan las ideas. Eso es lo normal. Quien no evoluciona está muerto. Claro, además una evolución personal, humana, no puede ser la evolución que estudió Darwin con los fósiles desde hace 20 millones de años hasta ahora o más. Bueno, pues, lógicamente es una gran averiguación encontrar una persona que ha experimentado varios partidos, no funcionaba ninguno bien. Estábamos en una situación bastante indocumentada en muchos casos. Bueno, pues se ha aprendido y gracias a eso, pues Fernando y yo, que estamos por encima de los 80, yo más encima que los 85, pues queremos prestar un servicio. ¿Por qué está costando tanto, Ramón y Fernando, entender que es usted un candidato independiente? Parece que hay mucha gente que no lo entiende. Es que mucha gente no entiende lo de independiente, nada más que independiente de Damasco, cuando se referían al Emirato Islámico de Andalus, e independiente para separarse de España, como el caso del hombre de Waterloo. Bueno, pues hay que comprender que la independencia personal es casi una gratificación divina. Son dependientes los que nos acusan de no ser independientes. ¿Ha habido buen entendimiento entre usted y Vox? ¿Han sido fáciles las negociaciones? Bastante buena, yo creo que bastante buena relación. Hemos procurado ensalzar y poner de relieve los temas que nos interesan más y que son más importantes y en los que puede haber coincidencias. Yo siempre digo que Vox es un partido constitucional, reconoce la unidad de España, reconoce la monarquía parlamentaria, cosa que no reconocen algunos independentistas o separatistas catalanes o del País Vasco, o incluso que están contaminando hasta Navarra, que era la tierra de promisión de los reyes de Navarra, que de ellos huían los vascos, que preferían asociarse con Castilla más que con Navarra, claro. Por ahí sostenemos los pactos forales del País Vasco, claro. De las provincias vascongadas, que decía Pío Baroja. Le preguntaba antes a Dragó si Ramón Tamames era el mejor candidato posible, incluso imaginable. ¿Sánchez es el peor presidente posible, incluso imaginable? Yo creo que hacer opiniones en una situación como esta no tiene sentido y carece de absolutamente de cualquier pretensión de elegancia. Yo al señor Sánchez le valoré mucho lo que hizo cuando se quedó solo en el PSOE, él solito, y volvió. Eso fue un acto importante. Luego la crítica que le voy a hacer, pues espere unos días a ver si finalmente nos sacan en la televisión en el Congreso. Yo creo que sí. ¿Ha hablado con Sánchez? Nos hemos escrito, le he mandado mi Estructura Económica de España, 26 edición, que es un libro que lleva 62 años en el mercado. Y tiene una edición en braille incluso. Sí, exactamente. Y una en inglés y otra en francés del abreviado. Y luego incluso conozco a su señora en una reunión que hubo en el Círculo Financiero Génova y le dediqué el libro a los dos y él me daba las gracias en nombre de los dos. Bueno, le dije que si quería que comiéramos o cenáramos juntos para conocernos físicamente y él ha contestado también por los medios que no lo considera adecuado porque tenemos cada uno una estrategia que ocultar hasta ese momento. Me parece razonable. Pero Ramón, igual Sánchez utiliza algunas de las ideas que tú das en tu estructura económica. Por eso intercambiar ideas no tiene sentido. Una nueva tesis doctoral. No. A ver si tenemos más claro para entonces
el caso del Tito Berni y el caso de Ferrovial. No va a entrar en la moción de censura en esos asuntos, en su discurso, entiendo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Está generando expectativa. Mucha expectativa esos temas que surgieron ayer y antes de ayer prácticamente. O sea que... Los que pueden surgir hasta el día del discurso. Bueno, ambos hechos colocan en suerte, por así decir, la moción de censura. La hacen todavía más oportuna. Dijo Feijóo que si usted fuese su padre que no le permitiría o que no le dejaría... Es un buen padre putativo. Es un buen padre. Ramón Tamames, apelaba usted antes a la elegancia para no hacer una crítica ad hominem de Pedro Sánchez, y nosotros vamos a apelar a la elegancia porque nos dijo que 10 minutos y creo que le hemos robado algún minuto más y no le queremos robar. Muchas gracias, eso es una muestra de elegancia. Ramón Tamames, Fernando Sánchez Dragó. Como decía Cervantes, estuche de cortesía. Barcelona. Fernando, muchas gracias.